Estimados estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bien, chicos, trabajamos la semana número 6, la semana que corresponde a un tema de historia del Perú. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que fue la época prehispánica, precolombina o preinca, justamente que tiene relación con el tema a trabajar el día de hoy. Habíamos hablado en la clase anterior, por ejemplo, respecto a lo que era el primer horizonte, el horizonte inicial, un periodo en el cual habíamos podido nosotros eh, visualizar. Un minuto, por favor, voy a cambiar esto. El primer horizonte donde habíamos visto nosotros Wari como la cultura, escuchado primero Chavín de Walter. Un minuto, por favor, voy a recuperar aquí. Voy a corregir un ratito. Ok, listo. Un minuto, chicos. Gracias por su paciencia. Ya, listo. Bien, chicos, les mencionaba que en la clase anterior vimos la etapa prehispánica, precolombina o preinca. Justamente la etapa anterior al surgimiento del horizonte final que está relacionado con los incas. En la clase anterior mencionábamos que la historia autónoma, el Perú autónomo, en la época de las culturas se tenía dos clasificaciones. La más conocida era de los horizontes y los intermedios. Dijimos que hubo tres horizontes: primer horizonte, horizonte inicial, un horizonte medio y un horizonte final. Justamente ese horizonte final está relacionado con los incas, la civilización más importante en Sudamérica. Hemos tenido solamente tres momentos de horizonte: primero con Chavín, después con Wari y después con los incas. Y justamente si yo busco el origen del primer horizonte, lo voy a encontrar en el formativo, en Caral, en Pacopampa, en Cuturhuasi, en Sechín. Si yo busco el segundo horizonte, lo encuentro en Nazca, en Huarpa, en Tiahuanaco. Y si encuentro el último horizonte, lo busco, sus orígenes los voy a encontrar en Chimú, en Chincha, en los Chancas, en los Huancas, en los Chachapoyas, que justamente viene a ser la síntesis, la sistematización del aporte cultural de nuestros pueblos anteriores. Lo único que hicieron los incas es quizás mejorar lo que ya se conocía, quizás perfeccionar lo que ya se construía, ¿no? Mantener un idioma que ya se había establecido, mejorar una red vial de caminos que ya se habían construido, aprovechar al máximo el uso de los andenes que ya lo habían creado los Wari, aprovechar en el altiplano los camellones que ya lo habían hecho los tiahuanacos, represar, canalizar las aguas en la costa norte y en la costa sur, que lo había hecho en su momento Nazca y Mochica, o dominar las alturas y también la zona de la ceja de selva, como lo va a hacer en su momento los chachapoyas. Entonces, los incas lo único que hacen es sintetizar, establecer un patrón cultural, un patrón urbanístico que les da la categoría de ser la civilización más importante aquí en Sudamérica. Los incas, este imperio de los incas, se inicia en 1438, cuando un pihuichuri, un hijo del inca, que no había recibido ningún tipo de indicación de su padre Huiracocha, ante la ausencia del padre y de su hermano Elauqui, sale en defensa de la ciudad. Y en el año de 1438, Cusi Yupanqui vence a la Confederación Chanca, iniciando una etapa de dominación, una etapa conocida como el Imperio de los Incas. Este imperio que va a tener un desarrollo autónomo hasta 1532, cuando sea interrumpido por la llegada de los pueblos que van a invadir América, especialmente la española, ¿no?
la captura del Inca Atahualpa en 1532 implica el fin de esta época imperial. Y todo este vasto territorio que nosotros visualizamos aquí, todo este vasto territorio fue organizado en menos de 90 años. Ojo, en 90 años este imperio incaico se expandió y estableció una hegemonía aquí en Sudamérica. Y tomando como referencia la cordillera de los Andes, la cordillera más importante de aquí en Sudamérica. En su máxima extensión, los incas abarcarán 6 países actuales aquí en Sudamérica, y en algún momento los españoles tomarán como punto de extensión del imperio de los incas para establecer las primeras gobernaciones y el posterior virreinato de nuestro país, el virreinato peruano. Los incas, como ya mencionamos, fue la manifestación más importante aquí en América del Sur. Los incas conservan su historia a través de una tradición oral, visualizar sus bailes, visualizar su arquitectura, visualizar sus costumbres, su respeto por la naturaleza, ¿no? Nos da una idea de su estilo de vida y eso es parte del recuerdo de su cultura. Los incas quisieron marcar un hito unificador, ¿no? A pesar que fue el Cusco, la capital, el ombligo del mundo, y el quechua, el idioma que van a adoptar para que se pueda enseñar en otros lugares diferentes a la capital, respetaron algunas costumbres de los pueblos conquistados, especialmente de aquellos que van a adherirse, los que se van a someter al poder del imperio, en este caso de los incas. Es una cultura que se desarrolla a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar. Ciudades como Cajamarca, que tiene cerca de 2.800, o Quito, que tiene cerca de 3.000, Bogotá, que está sobre los 2.000 metros, o Santiago de Chile, que está sobre los 800 metros sobre el nivel del mar. Todas esas ciudades, en su momento, fueron ciudades de presencia incaica. Por eso es que sus capitales están en zonas altoandinas, como lo debería ser en el caso del Perú. Sin embargo, para los españoles, lo importante era el comercio, el negocio, y van a elegir Lima como capital de nuestro Perú. Hablar de los incas es hablar no solamente de la civilización más importante surgida aquí en Sudamérica, sino también de una civilización que para poder explicar sus orígenes van a recurrir a leyendas. Y veremos en unos minutos 2 leyendas respecto a él. El imperio de los incas, en su máxima extensión, conseguida por el inca Huayna Cápac, va a albergar 12 millones de personas de diferentes nacionalidades. Por eso que se habla de un imperio multinacional, multiétnico y pluricultural, porque van a haber nacionalidades que va a implicar en algún momento un gran problema para el propio imperio, porque la presencia de los españoles será una oportunidad para algunos pueblos que se encontraban sometidos al poder incaico en luchar junto con ellos, buscando desmembrar este imperio en proceso de formación. Pueblos como los cañaris, pueblos como los tayanes, como los chimúes, como chachapoyas, como los huancas, como los chancas, se van a convertir en colaboradores de los españoles, buscando acabar con la hegemonía imperial de los cusqueños, de los incas que habían surgido en esta parte de América. El imperio de los incas, como veremos aquí, va a tener un territorio longitudinal, ¿no? 4 millones de kilómetros cuadrados de longitud aproximadamente tendrá este imperio de los incas en su máxima extensión. Vamos a ver que va a ocupar regiones de la actual Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y la zona norte de Argentina, ¿no? La zona
andina de Argentina. Hablar de los incas es hablar de dos dinastías, de la dinastía Urin, la inicial, y la dinastía Anan, dos dinastías. Esa dinastía de 5 incas y de 8 posteriores, 5 Urin y 8 Anan, hacen una suma de 13, la famosa Capat Cuna, la relación oficial de los incas, escrita y descrita por el famoso Inca Garcilaso de la Vega, que tiene una ventaja el Inca Garcilaso de la Vega. Es un mestizo, por lo tanto recibe información de la etnia cusqueña, de la nobleza cusqueña, pero a la vez recibe información de su padre, cronista, de los primeros españoles que llegaron y tuvieron contacto con esta civilización. Por eso que Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, los 5 primeros, pertenecen a esa primera dinastía. A partir de Inca Roca, Yaguarhuaca, ¿no? Huiracocha, y los incas del imperio, con Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Ahí están los 13 incas que van a gobernar. Lo veremos en unos minutos. Hay una diarquía, siempre hubo 2 incas, un inca de temas religiosos y un inca de temas político-militares. Inicialmente hay un predominio de lo religioso, por eso que el Inticancha o el Coricancha después será el Templo del Sol y lugar importante para los incas, para después a partir de Inca Roca iniciar la expansión, la lucha primero en la zona adyacente a Camama, al Valle Sagrado de los Incas, las conquistas iniciales para después iniciar una época de expansión total que condujo a que este imperio llegue a ocupar esa parte central occidental de América del Sur. El imperio de los Incas, también conocido como el Tahuantinsuyo, Tahua, que es 4, Suyo, que es región. 4 regiones unidas entre sí. Teniendo esas 4 regiones, aquí, y las vamos a poder visualizar, una zona larga, extensa, amazónica, de ceja de selva, conocido como el Antisuyo, la ceja de selva, el límite natural de los incas. Los incas nunca llegaron a la selva. Su límite natural era la ceja de selva. ¿No? Sobre los 2000, 2800, quizás hasta los 1500 su presencia de los incas. Más allá no llegaron los incas. Inclusive un animal representativo de esa zona que es el jaguar, que para algunos es también el otorongo, una animal presente en esta región de la ceja de selva. Mientras que la zona más pequeña es el llamado Contisuyo, el Contisuyo. ¿Ya? El Contisuyo vendría a representar la parte central de la costa, ¿sí? Sería hoy en día entre Arequipa y Moquegua, una zona donde está presente el famoso cañón del Colca, alto y bajo. Esa dualidad que vamos a ver en la época de los incas, lo encontramos aquí, ¿no? Entonces, el Contisuyo, la costa central para algunos, representado por el cóndor, que es la figura emblemática del Valle de Colca. Y en la costa, llamamos así, ya hacia el norte, encontraremos Chinchaysuyo, ¿no? Que va a llegar hasta la zona de Colombia, en su momento, una región importantísima, el Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo con el tigrillo, animal de esta región. Y finalmente, la zona del Collasuyo, el origen de los incas, el lugar donde está presente las 2 leyendas que hablan sobre el origen de nuestros incas, ¿no? De forma histórica. Ese Collasuyo representado por la llama, que además será un animal sagrado para los propios cusqueños. Y por supuesto que Cusco, o también conocido como Valle de Acamama, será el lugar donde se da inicio a esta cultura. Hablar de los incas es hablar de 3 periodos de desarrollo histórico.
Ojo, no es que los incas recién aparezcan en 1438, como ya les mencioné, y tuvieron 90 años de desarrollo histórico hasta 1532. No, los incas tuvieron 3 etapas. Una etapa mítica, legendaria, donde existieron en el Valle de Acamama ocres, laras, alcahuizas, ¿no? Pueblos que van a convivir, pequeñas etnias alrededor del Valle Sagrado, hasta que los ayamarcas son los que se imponen. Y sobre los años 1200 llega o se relaciona con ese año la presencia del primer inca, Manco Inca, ¿no? Manco Inca es el primero de ellos, presente en las 2 leyendas que vamos a ver más adelante. Entonces, Manco Inca, o en este caso Manco Cápac, y Manco Inca y Mama Ocllo en una de esas leyendas que veremos, repito, en unos minutos. Y también presente como Ayar Manco en la otra leyenda de los hermanos Ayar. Hablar de el imperio de los incas, le mencionaba, es hablar de un estado multiétnico, multicultural, pluricultural, diferentes etnias que van a tener y van a mantener sus propias costumbres, aunque el imperio incaico les va a imponer un idioma, les va a imponer un estilo de vida, una forma de trabajo quizás diferente a ellos. La relación oficial de los incas es conocido como la Cápac Cuna, que también ya les mencioné en su momento. El origen de los incas. A ver, mencionábamos de una Cápac Cuna, Manco Cápac, Sinchirroca, los 2 incas presentes en la época legendaria, en esta época legendaria, porque algunos dudan quizás de la existencia de estos personajes, de estos 2 primeros incas, pero que están presentes en el recuerdo de la gente. La leyenda de los hermanos Ayar hace referencia a que 4 hermanos salen de una cueva. Miren, ojo, tierra, abajo, profundidad, cueva. Emergen de las profundidades, ¿no? De una montaña conocida como Pacaritambo, ¿no? Del llamado Cerro Tamputoco o Cerro de 3 Ventanas, donde salen estos 4 hermanos en búsqueda de tierras fértiles. Manco es quien llega a tomar y controlar la ciudad, dando inicio a esta civilización. La otra leyenda hace referencia de que de las profundidades de una pacarina, de una cocha, de un lago, emerge una pareja, que ellos son hijos del sol, el Inti, la deidad más importante para los incas. Ellos reciben el mensaje, reciben el compromiso de trasladarse y buscar el lugar donde esa famosa varita se hunda y ahí forjen un pueblo. Entonces, en los 2 hay una coincidencia. Los 2 salen de una zona muy cercana al lago Titicaca, en este caso, lago Titicaca, Pacaritambo, muy cerca a esta zona. Por lo tanto, el origen de los incas se remonta a la zona de la meseta del Collao, el altiplano, a Zángaro, cerca de Lampa, en este actual departamento. La leyenda de los hermanos Ayar se encuentra en la narración del cronista Juan de Betanzos en su crónica Suma y Narración de los Incas, mientras que la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo la encontramos en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que a la vez es el primer cronista mestizo. Y no hay que olvidar que los incas fueron ágrafos, no tuvieron escritura. Sus costumbres, sus enseñanzas lo hacían de forma oral y se transmitían de generación en generación. Pero con la llegada de los españoles tendremos las primeras fuentes escritas sobre el proceso histórico, sobre la cultura andina, sobre la cultura incaica. Y este trabajo lo hacen los cronistas, los que van a recoger información, habiendo cronistas españoles como Juan de Betanzos, habiendo cronistas mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega, o habiendo cronistas como Felipe Guamán Poma Ayala. Entonces, recién, sobre el siglo XVI, tendremos información escrita sobre el origen de los incas.
Veamos el imperio de los incas. Ya, repito, Manco Cápac y Sinchi Roca, los dos primeros en la confederación, Yoke Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, los tres restantes pertenecen al Uri, el Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, hasta Huiracocha, la confederación, justamente cuando los incas están en una etapa de confederación, tienen un rival muy cercano a ellos. Hay otra confederación hacia el norte, la confederación Chanca. Los incas y los chancas se enfrentan en una lucha. Cuando los chancas se acercan de forma temeraria hacia el Cusco, Huiracocha el inca, ya anciano, este famoso inca teólogo, decide abandonar el Cusco, dejando en defensa de la ciudad a su hijo heredero, Alauqui, el Inca Urcu. Sin embargo, este Inca, carente de un liderazgo, dicen algunos, dicen las crónicas que era un Inca que se dedicaba mucho a la farra, a la diversión y no tenía dotes de estadista, se escapa junto con su padre persiguiendo al padre. La ciudad del Cusco a merced de los chancas. Pero sabemos que los incas tenían una colla, una cipacoya, una concubina, una esposa regional, una esposa local, tenía varias esposas, tenía varios hijos e hijas. De todos ellos había que escoger solamente a uno, y el que escogió fue un hombre cobarde. Sin embargo, la nobleza incaica, liderada por Cusi Yupanqui, ojo, aquí está Cusi Yupanqui, un hijo de Viracocha, se enfrenta a Asto Huarac y se enfrenta a Tumay Huaraca, derrotándolos. Esta victoria de los incas contra los chancas inclusive se relaciona con una leyenda de los famosos pururaucas, que dice que montículos de tierra y de piedras se convierten en soldados, defendiendo al Cusco de la caída inevitable que iban a sufrir en mano de los chancas. Victoria importante para Cusi Yupanqui. Y Cusi Yupanqui es el famoso Pachacútec. Pachacútec, nombre que significa el inicio de una nueva era, el transformador del mundo. Pachacútec, el organizador del imperio de los incas, le da preponderancia a esta civilización. Es quien va a crear el Tahuantinsuyo, esas 4 regiones que ya vimos, el Chincha, Coya, el Anti y el Conti, los 4 suyos, este imperio creado por Pachacútec. Pachacútec, por ejemplo, se da cuenta que la naturaleza, los dioses de la naturaleza, a veces se alteran y hay que calmar a esos dioses. Pachacútec inicia los sacrificios humanos entregando a los apus, por ejemplo, a doncellas. La dama de Ampato, la conocida momia Juanita, es una muestra de que el Inca creía en estos sacrificios humanos como una forma del pago a estos dioses. Y uno de los dioses más importantes, por supuesto, que era el Apu. Es el Inca arquitecto porque diseña la actual ciudad del Cusco, porque comienza la reconstrucción de lo que era el antiguo Inticancha, o que él lo llamará el Coricanche, el Templo del Sol, uno de los lugares que más llamará la atención de los españoles por la cantidad de objetos de oro que va a contener este recinto religioso, que hoy en día es la iglesia de Santo Domingo en el Cusco. Pachacútec, para engrandecer el imperio, estableció la figura de los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? La gente que va a ser trasladada de forma periódica, constante, a diferentes lugares del imperio, con la condición de que enseñen, de que esta gente pueda adoptar las costumbres incaicas, pero sin la necesidad de renunciar quizás a sus propias creencias. Por eso que habrán otros dioses regionales como Pachacama, como, por ejemplo, a ver, Pachacama, el dios de la costa, Guarihuilca, ¿no? Y otros dioses, Catequil, por ejemplo, serán dioses regionales de diferentes lugares que los incas respaldan, que los incas van a mantener, pero van a imponer la creencia en su dios, en este caso, en el dios de los incas, que es el Inti.
reconstruyen los caminos imperiales. Para ello se establecen los famosos trabajos a favor del Estado, la mita, el famoso trabajo gratuito que realizan todos los Hatunrunas. Inicia Pachacute la conquista de pueblos anexos al Cusco, como en este caso a los Lupanas, a los Collas, conquistando la famosa meseta del Collao. Pero también Pachacute establece una política de conquista buscando un acercamiento pacífico. Y esto lo logró con los Chincha. Por eso que el Chimu Cápac, que va a ser el gran rebelde, y el Chinchay Camac, que es el señor de Chincha, vean, uno acepta de forma pacífica, el otro lo va a hacer de forma violenta. Al que va a aceptar de forma pacífica, lo va a premiar, lo va a convertir en un noble advenedizo, y su provincia, Chincha y Suyo, se convierte en el Suyo, que tendrá como extensión la costa norte hasta la actual Colombia. Entonces, como veremos, la gran labor de Pachacute fue importante para establecer los cimientos de este imperio de los incas que nace en 1438. El siguiente inca del imperio, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es el Auqui, es el heredero designado por Pachacútec. Y vean lo importante que será el papel que tendrá un Auqui cuando tiene las cualidades necesarias y es nombrado por su padre. Porque Tupac Yupanqui, siendo él un Auqui, ya es un gran conquistador. Por eso que se dice que las grandes conquistas del imperio incaico lo hizo Tupac Yupanqui, especialmente al extenderse hacia el norte. Por eso que vamos a ver, conquista Cajamarca, conquista a los Chancas, se enfrenta al reino Chimú, donde tuvo sangrientos enfrentamientos. Y estos tres pueblos se van a anexar a los incas, como dicen, ya de forma obligatoria, porque prácticamente van a ser esclavizados. Mientras que la conquista pacífica, que nuevamente lo vemos aquí, es con el señor de Chincha, que ya dijimos, en compensación a su colaboración, su provincia será un suyo y encima recibirá del Inca y del Estado esposa, títulos advenedizos para que tenga una mejor vida por ser un aliado de los incas. Tupac Yupanqui es quien en estas expediciones militares llegó hasta las Islas Galápagos, el actual Ecuador, y de ahí emprendió una expedición que le condujo hasta la Polinesia, y después logró un retorno nuevamente aquí a Sudamérica. Por eso es considerado como el Inca navegante en su momento, ¿sí? Por haber realizado una expedición marítima cruzando el Pacífico. El siguiente Inca, Huayna Cápac. Huayna Cápac es el hijo de Tupac Yupanqui, el gran conquistador. En tiempo de Huayna Cápac se va a lograr la máxima extensión del imperio de los incas. La máxima extensión conseguida, los primeros mapas que vimos, eso de la región de Pastos, la Colombia, el Biobío, Tucumán, Mendoza, la ceja de Ceiba, la máxima extensión, lo logra Huayna Cápac. Huayna Cápac designó como Auqui a Ninan Coyuchi, pero el Inca tenía justamente ese gran problema de designar solamente a un sucesor. Al no haber otro sucesor, se va a producir una guerra civil entre sus otros hijos, entre Huáscar y Atahualpa. Ojo, el heredero era Ninan Coyuchi. Pero ¿qué pasó con Huayna Cápac y con el Auqui? Primero, Huayna Cápac cada vez permanecía mayor tiempo en Tumibamba y después en Quito, dejando casi en un segundo plano al Cusco, que era la capital del imperio. Imagínense, en la capital ya no permanecía el Inca más permanecía en la zona norte, quizás conquistando, quizás extendiéndose. Durante el gobierno de Huayna Cápac,
se produjo el primer viaje de Pizarro hacia el imperio de los incas. Acuérdense que Pizarro llega hasta la zona de Colombia. Y en el segundo viaje, Pizarro logra llegar hasta el Perú, hasta el río Ancash, o el río Santa en Ancash. Y después los españoles desembarcan por primera vez en Tumbes, la Valencia del Mar del Sur, como se le conocía. Y los españoles, en esa interacción con Tallanes, con Cañaris, con los famosos Felipillo, Martinillo, Josecillo, Enriquillo, estos pequeños indios tallanes, recolectando información que el imperio está en decadencia, como consecuencia de que el Inca Huayna Cápac y su hijo Ninan Coyuchi fallecen de sarampión o viruela. ¿Ya? Entre esas dos enfermedades, lo más seguro los libros hablan de la viruela, que fallecía de viruela, enfermedad traída por los españoles, ¿no? Y que ya habían tenido contacto con otros pueblos. Por eso que una de las causas de la muerte de muchos indígenas en los próximos 30 años es producto de las epidemias que traerán, o mejor dicho, de las enfermedades o de estos contagios, ¿no? De estos virus que traerán los españoles, que ya venían de una época, pues, de una peste negra. Acuérdense, el siglo XIV y el siglo XV, en Europa hubo toda una epidemia de la peste negra, peste bubónica, la varicela, el sarampión, la gripe. Entonces ellos estaban inmunizados, sin embargo, nuestros indígenas no. Y una de las muertes más lamentables fue del Inca y de su hijo. Así como su permanencia constante cerca a Quito implicó que su muerte sea la causa de un conflicto. Porque Huáscar era el hijo que Huayna Cápac tenía en el Cusco, pertenecía a la etnia cusqueña, mientras que Atahualpa pertenecía a la etnia quiteña, y comienza esa rivalidad entre Quito y el Cusco, entre la capital y una ciudad que comenzaba a tener trascendencia importante, ¿no? El día que ustedes puedan ir al Cusco van a visualizar toda una ciudad, una inmensa ciudad con restos y con centros arqueológicos, y si alguna vez van aquí y todo lo miran por foto, van a ver que esa ciudad es una réplica del Cusco, pero pequeñita en su momento. Por supuesto que la crisis o la lucha interna, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, facilitó la llegada de los españoles, porque inclusive los españoles, por rencillas y aún así por colocar a Atahualpa produciendo, mejor dicho, va a provocar que entre los dos hermanos ofrezcan pues cosas que a veces parecían imposibles. No, acuérdense el rescate de Atahualpa para buscar su liberación, los 2 cuartos de plata y 1 de oro, y la de Huáscar de llenar la plaza de armas del Cusco con oro y plata, implicó que Atahualpa matara a su hermano, una acusación más que va a recibir el Inca, que lo veremos en su momento con la llegada de los españoles. Al finalizar, los dos terminan muriendo, uno asesinado por el otro y el otro ejecutado por los españoles. Para 1532, este imperio llegará a su fin. Veamos la organización política. A ver, en la época de los incas, ojo, se estableció una diarquía. 2 incas van a gobernar, siempre 2. Uno tiene todo el poder, que viene a ser de acuerdo a las circunstancias y el momento. Ya hemos dicho que primero es la dinastía Urín. Lo religioso tiene preponderancia, por eso que el Inti Cancha, llamado después Cori Cancha por Pachacute, fue el recinto más importante. A partir del 6º Inca, el Inca Roca, aparece la dinastía Anan, pero siempre hubo esa dualidad. Por eso que el William Humo era siempre de la dinastía Urín, lo religioso, mientras que el Anan tiene preponderancia en el aspecto político y administrativo. Entonces, una diarquía. El Inca establece un cogobierno, y ese cogobierno lo hace con el Auqui, o sea, cogobierna con el Auqui, porque el Inca quiere que el sucesor sea una persona que aprenda en el día a día, ¿no? Lo que sería antiguamente el autoaprendizaje. Yo quiero que mi hijo sea un buen agricultor, de muy pequeño lo llevo y quiero que sea agricultor.
Si yo quiero que mi hijo sea abogado, porque yo fui abogado, porque quiero que mantenga, desde pequeño lo voy incentivando a que le gusten las leyes. Bueno, aquí el Inca escoge entre sus diversos hijos. Pero veamos primero el Inca. La máxima autoridad del Tahuantinsuyo es el Sapa Inca. Es el Inti Churip, Sapa, señor de señores, Inti, hijo del sol, Churip, hijo del sol. Posee la mascaipacha, el símbolo y el cetro de poder incaico. Si alguien se ponía el cetro para, entre comillas, verse, para ver cómo le quedaba, lo enterraban vivo, porque será un castigo. Nadie se podía colocar, salvo el Inca. Fue considerado un ser sagrado. Ojo, así como el faraón, ojo, si el faraón era un hombre sagrado, aquí también el Inca era un hombre sagrado, hijo del sol. Es quien encabeza la élite cusqueña, la que tiene privilegios. Ojo, podrá ser un imperio, podrá ser nuestros incas, pero establecieron una jerarquización y una diferenciación social que era visible. Y que muchas de esas cosas lo mantenemos nosotros como costumbres, que lo voy a ver en unos minutos. Su gobierno fue absolutista, sus decisiones nadie la discutía, teocrático porque estaba relacionado con el culto, con la religión, y era autoritario. Lo que se decía, lo que él proponía, se hacía y poco se discutía, a lo menos con la gente del pueblo. Fue el señor de la tierra y ordenador del mundo, ¿sí? Lo vamos a ver en la parte final, en la cosmovisión andina. Vamos a ver cómo el Inca tiene que poner orden entre lo que ocurre arriba, donde están los dioses del firmamento, y lo que ocurre abajo, donde está el mundo de los muertos. Porque si él deja que cada uno de ellos se altere, eso significa destrucción de la tierra, alteración de la tierra, de los ciclos agrícolas, y los más afectados son los hombres y los seres vivos que están aquí en el Caipacha. Su misión es ordenar el mundo. Para eso tiene el apoyo del Huila Humo, que tendrá que hacer sacrificios humanos, de animales y de personas para calmar a esos dioses. El Auqui, que ya mencionamos, era el heredero al trono. El gran problema del Inca es que él solamente podía designar a uno. Quizás si designaba a dos podía generar conflicto, quizás por ahí de repente el asesinato de uno y de otro por intereses, no solamente uno. A pesar que el Inca tenía varias esposas y tenía varios hijos, él tenía que escoger entre sus hijos aquel quien él consideraba era el más capaz, que tenía las cualidades necesarias, el más preparado, el más sobresaliente, que tenía, pues, llamémoslo así, el dote, el don de poder continuar con ese gobierno. Hubo incas muy inteligentes como Pachacute, que iba a elegir a Tupac Yupanqui, y quizás hubo algunos incas que por su edad decidieron mal, como Huiracocha, o el destino como Ninan Coyuchi, que falleció sin ser y sin asumir la mascaipacha. ¿Y por qué se escoge al más capaz? Para que pueda aprender en la vida cotidiana. Es el Auqui quien está al lado de su padre en todas las actividades habidas y por haber. Eso que veíamos hace muchos años aquí también, ¿no? Cuando el papá siempre tenía un preferido entre los hermanos. De repente, normalmente era el primogénito y a veces era el tercero o el cuarto. Y dice, papá, ¿pero por qué tanto privilegio con él? Es que él tiene cualidades que ustedes no poseen. Pues tengo un negocio y quiero que él aprenda porque quizás cuando yo ya no esté, él va a heredar y va a ser para todo, pero él tiene que manejar porque tiene esas cualidades que ustedes quizás no los visualizan. Entonces, el más capaz, el más preparado es quien va a cogobernar con el Inca, con su padre, y asume la función cuando éste fallece. Y tanto el Inca como el Auqui ya podían tener y formar su panaca. Veremos en unos minutos por qué era importante que tú tuvieras una panaca. El Tahuantinsuyo Camachic. Bien, chicos. El Inca vendría a ser nuestro presidente. En estos momentos, el presidente interino que tenemos en el Perú está reunido con el Consejo de Ministros. Y ahí se habla de los rumores de un supuesto, nuevamente, aislamiento que nos quieren imponer, aparentemente por los problemas de salud que se están presentando en esos días, ¿no? Y ayer la ministra reconoció una segunda ola.
y inclusive en las noticias pueden ustedes de repente leer, he leído que hay jóvenes de 23, 24 años en UCI, algo que no se había visto en los meses anteriores, que normalmente los que estaban pues en el UCI eran personas mayores, ¿no? Aparentemente había un rebrote y quizás por un poco la liberación que había en estas semanas, ha traído consecuencias. Esperemos que se tomen las medidas correctivas y ustedes también apoyen con esa situación, porque todavía no estamos eh, digámoslo así, en volver a una vida normal, ¿no? Que quisiéramos mucho, pero no es así. Bueno, el Inca tenía su consejo. Si el presidente tiene su consejo de ministros donde están debatiendo qué hacer, el Inca tenía también su consejo imperial, o conocido como Tahuantinsuyo IV, Camachi, reunión o asamblea, asamblea de los suyos. En esta asamblea estaban presentes los representantes de cada uno de los suyos. Rápidamente, para que no te olvides. A ver, vamos a buscar un mapita. Aquí está, uno de ellos. No te olvides que el imperio tiene 4 regiones. Por lo tanto, cada región, Chincha, Anti, el Collasuyo y el Contisuyo, tiene sus representantes. Un representante por cada región. Aunque hay un texto de Waldemar Espinosa Soriano, un sanmarquino que hace un estudio muy especializado sobre los incas, que nos habla de 4, pero de 4 por cada una de las regiones. ¿Ya? Normalmente dicen un representante, si ves por ahí 4, no se puede descartar, acuérdense que todo en historia también está en proceso de, llamémoslo así, en proceso de investigación, y esa situación puede cambiar, como ya les mencioné anteriormente. ¿Ya? Entonces, 4 apocunas. Entonces, el representante del suyo se llama apocuna, o se llama suyuyuapu, apocuna o suyuyuapu. ¿Quién es el apocuna o suyuyuapu? El representante del suyo. ¿Cuál es su función? Dar consejos. ¿A quién? Al Inca. ¿Qué función tiene? Elaborar leyes. ¿Cuál es su función? Participar en la estructuración de un plan de gobierno. ¿Y por qué era importante la presencia de un representante? Por ejemplo, el presidente en la actualidad quiere tomar medidas sanitarias. ¿Quién es la persona más indicada para darle recomendaciones? La ministra de Salud. En este momento quizás se establezca un nuevo toque de queda. Aquí, ¿con quién ministro tendrá que coordinar los horarios y la forma de cómo llevar esa medida? El ministro de Interior, el ministro de Defensa. Si viste en este momento la posibilidad de un nuevo bono de repente para apoyar a la gente, el ministro de Economía, el ministro de Inclusión Social, o sea, cada ministro tiene una función. Entonces aquí, si el Inca, por ejemplo, tenía un problema en el Colla suyo, ¿quién conocerá mejor esa región? El representante de esa zona, por lo tanto, él viene y propone alguna medida para tomar y solucionar un problema. Por eso que se hace un plan de gobierno. ¿Ya? Consejo imperial, representante de los suyos que sirven como órgano consultivo que tendrá el Inca. Si el emperador romano tenía su senado, el Inca tiene su Tahuantinsuyo Camachica. Dentro de un suyo, ojo, imagínate un suyo, son 4, uno escoge, un suyo. Divídelo entre 6 partes, ya. Cada partecita es una provincia o guamaní. Provincia guamaní. ¿Ya? El Tahuantinsuyo sería el Perú. El suyo sería un departamento. El departamento está subdividido en provincia, ya, provincia. O sea, un alcalde provincial. Esta autoridad de una provincia o guamaní tenía la posibilidad de tener cargos políticos, militares, se representa al Inca, es como tener un pequeño Inca en cada una de las principales provincias del imperio. Por lo tanto, el apoyo, la posibilidad de él de establecer medidas tributarias, regímenes tributarios, establecer obras públicas, sí. Para eso tenía apoyo de otros funcionarios, como el Yacu Camayo, todo lo que son ríos, lagos, lagunas,
Chacacamayoc, los puentes, Hatun-Camayoc, los caminos, o sea, los funcionarios que se encargan de todo lo que es la parte de la infraestructura que debería tener el imperio para permitir el traslado rápido de las tropas, de los funcionarios, del propio Inca en su momento. El Tucunricuy, el que todo lo ve, el que todo lo escucha, el que todo observa, el personaje que es ojos y oídos del Inca y del Estado, que llega de forma secreta a un pueblo buscando información, buscando que las cosas funcionen adecuadamente, que el pueblo esté organizado, que trabaje y que emite, que entregue parte de su trabajo a través de la mitad del trabajo obligatorio. Entonces, ese Tucunricuy era importante. No sé si a ustedes les habrá pasado, bueno, ustedes son más jóvenes, pero antes cuando uno llegaba a una provincia alejada y tú nunca habías permanecido ahí, ibas en busca de algún familiar, llegabas eso a las 5 o 6 de la mañana, lo más seguro que te veían los vecinos y todo el mundo murmureaba entre ellos y no faltaba alguien que te preguntara, ¿a qué ha venido? ¿Qué busca? ¿A qué familia está buscando? Se corría el rumor. Ya, el Tucunricuy llegaba así, de forma secreta, a buscar información. Llegaba a un pueblo y había una disputa legal de repente por una de las tierras, a un límite entre dos comunidades. Este Tucunricuy podía ser un juez, Taripa Camayoc. De repente llegaba a una comunidad y quería, pues, la gente contraer matrimonio. Podía ser un guarnicoco. Entonces, además es quien se encarga de cobrar el tributo, los impuestos, recolectar los impuestos, los tributos, en este caso, los excedentes de producción, y estos sean después derivados al gobierno central para que sean guardados y almacenados y el Estado tenga los recursos necesarios para atender a la población, porque teníamos que tener un Estado que sea eficiente, que administrativamente funcione para que la gente pueda contribuir con el trabajo que era aquí obligatorio. Es como nosotros, ¿no? Que a veces discutimos un poco la gran evasión tributaria que hay en el Perú. Los peruanos no les gusta pagar mucho los tributos porque no se han acostumbrado. Y los que pagan a veces reniegan porque se dice, ¿no? Pagamos y ¿qué recibimos a cambio? El Estado no debería tener educación, salud, seguridad. Sin embargo, no lo tenemos y tenemos que recurrir quizás a lo que es lo privado, ¿no? Cuando hacemos una contribución a favor del Estado. El Estado quizás en su momento es un mal administrador de los recursos, pero aparentemente aquí en la época de los incas eso sí funcionaba. Y finalmente está el curaca. Porque si esto es la provincia, una provincia, ¿cuál es la siguiente división política de una provincia? La siguiente división de una provincia es el distrito. Los distritos. Los distritos que hoy en día son dirigidos por un alcalde, que es quien representa a su pueblo, en la época de los incas era el curaca. Por eso que el inca quizás elegía a todos los funcionarios públicos que eran de su confianza y eran de su panaca, que lo explicaré en unos minutos, mientras que el curaca era una elección propia de la comunidad. En la comunidad se juntaban y el inca no intervenía, que ellos escojan a su autoridad, porque yo quiero que alguien que sea elegido tenga el respaldo de los demás, porque cualquier acuerdo que yo tome con ese curaca, sé que va a ser respaldado por la gente, por los integrantes del Agyu, porque el curaca es jefe del Agyu, es quien se encarga de juntar el tributo, que después viene el Tucunricuy y lo recoge. Inclusive este curaca en tiempos de guerra podría convertirse en un jefe militar en un cinchi. Por lo tanto, en resumen, el Tucunricuy es funcionario del Estado, que negocia directamente con el pueblo representado por el curaca. ¿Qué quiere el curaca? Conseguir la mayor cantidad de beneficios que pueda darle el Estado. ¿Qué quiere el Estado? Conseguir la mayor cantidad de fuerza laboral para que ellos se beneficien. Era recíproco. Recíproco esa colaboración. Es como que si en este momento hubiese un problema
de salud pública en San Juan de Miraflores, las autoridades no van a llamar pues a todos los pobladores. Normalmente va a llamar al alcalde. Cuando el Estado quiere dar ayuda, por ejemplo, me acuerdo de esas famosas bolsas, creo que en mayo dieron la bolsa de víveres. El Estado le dio al alcalde y el alcalde tenía que comprar para hacer el reparto y él tenía que escoger a los más necesitados e ir a entregarle casa por casa. Por supuesto que vimos que ese resultado en muchos casos fue nefasto, ¿no? La gran corrupción que tenemos en el Perú, uno de los grandes males que tenemos actualmente. Pero esa era la labor del curaca. Tanto fue, o tan importante fue la labor de este curaca, que los incas, ¿no? O mejor dicho, los españoles, eliminaron toda autoría incaica, pero el que mantuvieron es al curaca, que lo único que hicieron es cambiarle de nombre. Dijeron, ahora tú vas a ser, ya no curaca, tú vas a ser ahora cacique. Y normalmente, ¿quién era un cacique? Un mestizo, porque era de padre o madre indígena y de padre español, por lo tanto, vinculó. Estoy contigo y estoy contigo. Bueno, ese quizás era el objetivo de ellos. Pero bueno, aquí el objetivo era diferente y distinto. Organización social. A pesar que sabemos que los incas tuvieron una buena organización social, quizás buscaron la equidad, la justicia, y habían grandes problemas sociales. No todos tenían privilegios. Eran muy pocos los que tenían privilegios. Por ejemplo, en la época de los incas hubo una sociedad clasista, sociedad de clases. La clase dominante tenía privilegios que la clase dominada no las tenía. Por ejemplo, los nobles no trabajaban la mita, mientras que el pueblo sí lo tenía que hacer, porque era parte de un tributo para el sostenimiento y la manutención de estas dos clases sociales, incluida la del Inca. Las clases sociales, de acuerdo a su concepción, tenían origen divino, o sea que ellos tenían origen divino, por eso que estaban al margen de cualquier trabajo que debían realizar los que no tenían ningún tipo de privilegios. Ya lo mencionamos en la clase hace unos minutos, lo reitero aquí, el Agyu. La base de la sociedad andina, del mundo andino, es el Agyu. ¿Qué es el Agyu? La agrupación de personas que se consideraban parientes entre sí. Quizás has escuchado esta frase, él es mi hermano. ¿Hermano? Pero si no tiene tu apellido, pero es mi hermano de sangre, es mi pata, es mi amigo, ella también, es mi amiga, mi mejor amiga, la que conoce quizás lo más, llamémoslo así, lo que yo más guardo como información, como secreto, porque es parte de mí. ¿Cuántas veces en la familia tenemos a gente que está cerca a nosotros, que es el compadre, que es la comadre, que siempre está con nosotros, inclusive está en momentos que de repente por circunstancias los hermanos no están, pero que son parte de nuestro entorno? O sea, todo lo que me permita a mí vincularme con otros, permite fortalecer mi ancho. Por eso usted quizás escucha al papá, al abuelo, él es mi paisano, él es mi hermano de sangre, él está en mi tierra, somos como hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué permitía formar un Agyu? Por ejemplo, descendiente de un pasado, de un antepasado común, o Malki, o sea, una momia, como va a ser en el caso de los incas, van a preservar la momia de el inca difunto. Alguna actividad agrícola, alguna actividad ganadera, un idioma, un lugar sagrado, una pacarina, sangre, ¿no? Cualquier cosa que me permita a mí vincularme, me permite consolidar mi Agyu. Y mientras mi Agyu sea más grande, se hace más poderoso. Y lo vamos a ver en unos minutos, con una familia, 10 familias, 100 familias, 1000 familias, 10.000 familias. Más grande, más poderoso. Mientras más familias hay, mi curaca se convierte en un hombre que puede inclusive tener el título de Hatun Curaca, gran señor, porque maneja a una población muy numerosa y él puede negociar en mejores condiciones con el Estado que yo, que tengo solamente 100. La realeza. Los incas conocían de esta organización antigua, porque el Agyu viene de la época de Kerala. Ojo, es una agrupación social
que está presente en toda la etapa autónoma del Perú. Así como la familia, ¿no? En la actualidad la familia es la base social más importante en el mundo moderno. Aquí era los incas, para poder mantener esta concepción de familia, crearon el término de Agyu Real o simplemente Panaca. Panaca. Entonces, cada inca, desde Manco Cápac, Sinchirroca, Yoqueyupanqui, Maita Cápac, todos los incas, los 13, todos podían formar su panaca. Por lo tanto, los que tenían panaca, los que eran descendientes de algún inca, e integraban esa panaca, eran considerados como los nobles de sangre, los llamados orejones, los que tienen orejeras. Y estos nobles siempre estaban dispuestos a poder servir al Estado porque eso era un privilegio. Ahora, vamos a tomar el caso de Pachacútec. Pachacútec inició el imperio. Él tenía a su esposa y a su auqui, que era Tupac Yupanqui. Sus demás hijos, sus otros 48 hijos, podían integrar la nobleza de sangre. Si eran varones, no había problema. Si eran mujeres, si eras soltera, eras una ñusta. Si eras casada, una paya, ¿no? Si eras un hijo casado, en este caso ya con familia, inga. Y si eras la esposa secundaria, la cipacoya, la concubina, la piwi y otras designaciones. O sea, toda la familia del inca integra esta panaca. Ojo, porque faltan los hermanos del inca, las esposas de sus hermanos que son sus cuñadas, los hijos de su hermano que son sus sobrinos. Los otros hermanos también tienen sus hijos, hijos entre hijos, primos. O sea, todo lo que es familia por sangre y por consanguinidad van a integrar una panaca. Entonces, las panacas eran conocidas. ¿Cuál era la panaca más importante? La de Pachacútec. ¿Cuál era la de segunda importancia? La de Tupac Yupanqui. ¿Cómo demostrabas que tú pertenecías a una panaca? ¿Ah? Cuando durante el Inti Raymi, la fiesta del sol, sacabas la momia del Inca difunto, que tenía que ser preservado, o sea, un malqui. Entonces se veía llevando a la momia y detrás de ella iba una fila de sus parientes. La que tenía una fila inacabable, larguísima, esa era importante. Así como las fiestas costumbristas, cuando las familias se unen y hacen sus círculos, y ese círculo es inmenso y es superior a todas las demás, esa familia se siente superior. Los panacas. ¿Y por qué era importante que el Inca tuviera su panaca? Porque imagínense cuando el Inca entra a gobernar, ¿a quién va a escoger como funcionario, como Apuquispa, como Quipu Camayo, como Suyuyuapu, como Huilacumo, como Tartuntae y otra autoridad? Al Tucunricuy va a nombrar a su familia. Por eso esa costumbre arraigada en nuestro Perú, que cuando alguien entra al gobierno, ¿a quién lleva en los lugares claves? A su propia familia o a gente de su entorno. Puede ser el entorno de Toledo, puede ser el entorno de Moquegua, puede ser el entorno de los Moraditos. Escoja usted y vea que cualquier gobierno que pase siempre coloque en su entorno a gente de su confianza, su panaca. Esa costumbre viene de la época anterior, de la época de los incas, y eso ha prevalecido por siempre. Otra nobleza, la nobleza de privilegio, que estaba, por supuesto, reservada para otros hombres que van a contribuir con el Estado. Por ejemplo, los advenedizos. Los advenedizos son los soberanos de otros pueblos que deciden colaborar con los incas. Quizás el ejemplo más claro es el señorío de Chincha. El señor de Chincha dice, yo me anexo al imperio. Yo voy a colaborar con ustedes, yo quiero ser parte de ustedes, yo no quiero pelear con ustedes. Entonces, entreguele una de mis hermanas, quizás una de mis hijas, y él ya va a ser parte integrante de nuestro entorno, pero como advenedizo, porque no eres inicialmente parte de ella. Y de recompensa es para la gente del pueblo, que ha hecho algo excepcional,
algo destacado, algo sobresaliente, algo que ha implicado que la gente sienta esa necesidad de premiarlo como una forma de motivar a otros para que sean y se superen en su momento. Y había este cargo, especialmente para quién, para el Hatun Runa. El único que podía quizás ascender socialmente era un Hatun Runa. Entonces, gente del pueblo que ha hecho algo excepcional podía ser nombrado como noble de privilegio por recompensa. Pero también podían ser guerreros, ¿sí? Guerreros recompensados, o podían ser uno de los curacas, como repito, el señor de Chincha, el Hatun Curaca. Vamos al pueblo, a los dominados. El pueblo también tenía diferencias. Por ejemplo, vamos a ver a los Hatun Runas, la gente mayoritaria, la gente común y corriente del imperio de los incas. Estos Hatun Runas son los que tienen la obligación de militar, de trabajar de forma gratuita para el engrandecimiento del Estado y del imperio. A cambio de ello, van a recibir beneficios, porque son ellos los que van a, por ejemplo, recibir tierras para su manutención. Son los que van a recibir ayuda y apoyo del Estado ante circunstancias inesperadas. Y además, si destacaba algún Hatun Runa, podía ser recompensado. Los mitimaes, lo vimos cuando trabajamos Pachacute. Los mitimaes eran los móviles, aquel grupo de personas que se movilizan constantemente para poder apoyar en la expansión incaica y difundir las costumbres y las culturas de los incas, ¿no? Entonces, son los que tienen que enseñar, ¿no? Son los que van a tener que asimilar, llamémoslo así, difundir la cultura incaica. Los yanaconas, yanas, dice aquí, servidores perpetuos del Inca y de la nobleza. La gente del pueblo, ¿no? Que quizás sea pues un gran cocinero o una gran cocinera, un gran cargador, una ama de llaves, quizás, tocando un término mucho más moderno, ¿no? Una persona de confianza del Inca o de algún noble. Si eras personal de confianza de algún noble, de algún integrante de la realeza, te ibas de forma definitiva de tu pueblo. Y una vez que integras y estás al servicio doméstico de estas dos clases sociales, ya no vuelves a regresar nunca más a tu pueblo. Por eso dice, pierden todo vínculo con su audio de origen. Quizás para poder ponerles un ejemplo práctico. De repente alguien conoce o la tenían dentro de la familia, a alguien que ha trabajado, por ejemplo, para un diplomático o para una de estas familias pues ricas, poderosas del Perú, ¿no? Que esa señora se va y cada 15 días viene un día a la semana, está un par de horas y se vuelve. Más tiempo pasa con esa familia porque está al servicio de ellos, servicio personal, o el diplomático que viaja permanentemente a diferentes lugares del mundo y a veces pierdes vínculo con tu familia, ya. Si vienes es, en fin, porque hay esa necesidad. Pero aquí era de por vida. Si tu papá era cargador, ya tu destino era que ibas a ser cargador, porque es de por vida, era perpetuo. Mientras que los piñas, pinacunas, era el grupo de hombres que van a ser sometidos a la condición, dicen algunos como Baudén, la esclavitud, y otros simplemente a la situación de prisioneros, ¿no? Porque habíamos dicho que en tiempo de Tupac Yupanqui y en tiempo de Huayna Cápac se producen esas conquistas. Y muchos pueblos resistieron y se enfrentaron a los incas, como los chimúes, como los chachapoyas, como los cañaris, como los tallanes, inclusive algunos huancas, que van a ser llevados hacia el Cusco y después dirigidos hacia las ejes de selva al cultivo de la hoja de coca como castigo por ese levantamiento, por esa lucha que tuvieron contra el ejército incaico.
Organización económica. Bien, chicos, ¿hasta aquí está llegando correctamente? ¿Está llegando bien, chicos? Chicos, ¿está correctamente? Sí, ok. Muchas gracias. Bien, organización económica. La economía en la época de los incas fue una economía de corte estatal. Acuérdense que el Estado es propietario de todo. Profesor, ¿hubo propiedad privada en la época de los incas, en la época del imperio? Sí, hubo propiedad privada, salvo, o mejor dicho, solamente en la época imperial. A partir quizás de Pachacute y de Tupac Yupanqui y Huayna Capac, que van a tener sus propios recintos de vivienda, o sea, sus propios recintos arqueológicos para vivir. Y muchos de ellos están cerca al Cusco, en la zona alta, el Anan, alto, dos residencias de Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Pero aquí, en general, la propiedad es estatal. El Estado entrega el bien para su uso, pero no como propiedad. No como propiedad, solamente de uso colectivo. Por eso que en las zonas altoandinas se produce siempre ese problema de que cuando dentro de una comunidad alguien se va durante muchos años, dice o cree tener una propiedad dentro del pueblo, pero cuando regresa, simplemente la respuesta es: la tierra es del pueblo y la tierra es para quien está aquí, quien vive, quien trabaja. Porque ese es el sentido y por eso es que tenemos comunidades campesinas con esta propiedad social. Bien, los incas basaron su economía en dos principios: en la reciprocidad y en la redistribución. La economía de los incas se basó básicamente en lo que es la agricultura. Técnicas agrícolas, los incas prácticamente no hicieron nada. Lo que hicieron es mejorar lo que ya existía. Por ejemplo, los camellones, las chacras hundidas, las galerías filtrantes, las represas, los acueductos, los andenes. Lo único nuevo fueron los centros de experimentación, como por ejemplo en Moray, en el Cusco. O sea, ojo, ya había un estudio genético de los alimentos en busca de mejorar la calidad de los mismos. Miren lo que hacían los incas. Dos principios. Uno, que ya lo vimos en Guayo, la redistribución. Primero, ¿qué hace el ciudadano? ¿Qué hace el poblador en la actualidad? Consume, trabaja y consume. En ese consumo cotidiano hay impuestos que el Estado nos van a cobrar sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Por eso que en economía creo que impuestos directos o indirectos. Me compro una botella de agua y ya estoy pagando impuestos. Subo y tomo el autobús, en este caso la combi o el micro, ya estoy pagando impuestos. Y todos esos impuestos van a manos del Estado, que tiene que tener después toda una política de devolvernos ese dinero pagado en servicios, en ayuda. Eso es lo que ocurre acá. ¿Qué hacía el trabajo? Trabaja el campo, hay excedentes de producción que se le entrega al curaca, el curaca se le entrega al tucunricuy, el tucunricuy lo deriva al Estado y el Estado lo almacena en las colcas, en los grandes depósitos. Si hay una situación de fenómeno del niño, ya tiene el Estado provisiones para apoyar a la gente. Si hay un movimiento telúrico, el Estado tiene provisiones para apoyar a la gente. Si alguien trabajó y se esforzó y produjo mucho más que el año anterior, el Estado le puede proveer de otros alimentos diferentes que normalmente en su región no existen. Entonces el Estado tiene ese principio de recolectar y redistribuir de acuerdo a la necesidad y tomando esa famosa palabrita: priorizar gastos. Priorizar gastos. Y en esta circunstancia que hemos vivido, hemos visto cómo en los últimos 20 o 25 años, a veces con todos los efectos, el Perú creció, tuvimos reservas y se emitió una cantidad de bonos y deuda y apoyo, porque el Estado estuvo, entre comillas, con recursos para poder apoyar. Esa es la labor del Estado, que es recolectar y después redistribuir. ¿Cómo no redistribuyen?
repito, elaborando presupuestos y dando los servicios. Eso hacía el imperio de los incas, pero como no había moneda, lo que se hacía es recolectar alimentos y guardar para situaciones de emergencia. Y acuérdense que los incas recogen de los tiahuanacos y de otros pueblos la técnica, por ejemplo, de la preservación de los alimentos, a través de, por ejemplo, del secado, del soleado, del uso de la sal, ¿no? Del remojado, para poder preservar papas, maíz y otros productos agrícolas. En el caso de la reciprocidad, eso sí fue un principio, de alguna manera, que los incas van a buscar ampliar, van a buscar que sea de una práctica cotidiana para un apoyo permanente entre los integrantes de una misma familia. Esa reciprocidad es el principio de apoyarse mutuamente. Esa frase, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Enraizada en nuestra sociedad, en nuestros pueblos. Lastimosamente, el Perú es un país multinacional y multiétnico, y quizás una costumbre de un pueblo no se repite en la otra. Y de ahí la pregunta, ¿no? Que siempre les he dicho, el Perú, el hombre peruano es, o el peruano es un hombre solidario, y algunos me dicen sí, otros lo dudan. Somos solidarios, sí, pero somos solidarios con nuestro entorno, con nuestra familia, con la gente más allá, con la gente que es de nuestro ancho. Cuando sale de ese marco, como que no somos tan, pues, solidarios que digamos. Es muy poco la gente que es solidaria, pero dentro de nuestro entorno sí, porque eso porque nos enseñaron a ser recíprocos, hoy por ti, mañana por mí. Y cuántas de las cosas que vamos a conseguir en la vida lo hemos hecho en base a ese apoyo. Yo te doy por aquí un poco, tú me das un poco, nos apoyamos, tú necesitas ahora, yo necesito mañana, y así, esa reciprocidad. Esa reciprocidad que puede ser asimétrica cuando el apoyo es para todos los integrantes de la comunidad, o cuando a veces simétrica cuando el apoyo es dentro de las propias familias, de forma, le llaman así, bilateral. Dos familias apoyan mutuamente por situaciones diferentes, y otro es el apoyo de la comunidad, ¿no? Ante situaciones, repito, de emergencia o simplemente de apoyo agrícola, porque en los Andes peruanos lo que hay es un apoyo agrícola. Vecino, ¿vas a sembrar? Ya te ayudamos a ir a sembrar. Mañana me toca sembrar a mí, yo sé que el vecino por reciprocidad y por ese apoyo va a venir a trabajar para mí, porque es una forma de devolver lo que yo hice ya por él. La tierra. En la época de los incas, la tierra era propiedad del Estado. Por lo tanto, la tierra se va a distribuir para las tres clases sociales que van a tener de alguna manera la necesidad de contar con este pedazo de espacio para la producción de sus alimentos. Por supuesto que el Inca y la nobleza no trabajan las tierras. Para poder trabajar estas tierras está el pueblo. El pueblo es quien trabaja tanto la tierra del sol como la tierra del Inca. Eso lo hace a través de la mita. Por ejemplo, tierras del Inca eran pues las tierras que estaban destinadas para que los Hatorrunas trabajen y esta producción sea para la realeza y para la burocracia estatal, o sea, para los nobles, para los orejones y los otros funcionarios. Las tierras del sol eran para el mantenimiento de las autoridades religiosas, para los sacerdotes y para aquellas personas que están ligadas al culto religioso como los tarpuntaes. Pero también estas tierras del sol a veces servían para poder cultivar productos y estos sean utilizados en la fiesta de mayor trascendencia histórica de los incas, que era el Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta, repito, para la nobleza. Y donde, por supuesto, que el Estado ofrece todo un banquete, todo un día de fiesta, de comida y bebida, y para eso se tenía que tener las provisiones necesarias. Las tierras del pueblo, por supuesto, que sirven como sustento para las familias, para los actos. Estas se entregan de forma anual, y lo dice aquí, en calidad de préstamo. No hay propiedad, préstamo. Por eso que en las zonas altoandinas es bien difícil conseguir un título de propiedad porque las tierras son comunales. En este caso, la función del curaca era fundamental. Si el curaca había logrado que su pueblo produciera gran cantidad de excedentes de producción a favor del Estado, cuando venga el Tucunricuy, exigirá que su pueblo reciba una porción mayor
por ese esfuerzo realizado. Si se casaba un integrante del Agyu, el curaca tenía la obligación de entregarle el próximo año a ese nuevo integrante un nuevo espacio para su manutención, un topo. Si era la mujer, le correspondía la mitad de ese beneficio. Bueno, y esas técnicas agrícolas que ya mencioné, los andenes, los camellones, los andenes, los camellones, las chacras elevadas, los guaruguarus y otras técnicas que ya visualizamos. El trabajo. Los incas no tuvieron moneda, pero en base a el trabajo se apropiaban de esa fuerza laboral y eso era considerado como un tributo a favor del Estado. Tres tipos de trabajo. El AINI, que es el trabajo personal, voluntario, al interior del ANCHU, que implicaba un intercambio recíproco de fuerzas. Aquí, ayuda familiar que beneficia a los propios integrantes de un ANCHU. Esa colaboración que hemos visto nosotros de repente pequeños, cuando comenzamos a construir tu hogar y de repente papá no tenía todos los recursos para contratar a los albañiles o a las maquinarias, ese trabajo lo hacían los familiares, los tíos, los primos, ¿no? Que venían un domingo, un sábado, normalmente era el domingo, a apoyarnos, a levantar las columnas, a levantar las paredes, después el techado, y lo único que se ofrecía a estos familiares era comida y alguna bebida, ¿no? Aunque quizás al final salía más caro darles comida y bebida, bueno, al final era eso, como una tradición familiar que había que cumplir, porque era parte de ese protocolo de nuestras costumbres, de las costumbres de la familia, ¿no? De apoyarse mutuamente. Entonces, todo lo que era el apoyo dentro de la familia, entre los integrantes del Agyu, era algo recíproco. Esa frase, hoy por ti, mañana por mí, estaba presente aquí en el aire. La minca es el trabajo comunal obligatorio que tienen que realizar todos los miembros del Agyu. Se realizaba a favor de Inca o de la misma comunidad. Por eso dice trabajo alegre y festivo. ¿Cuántos de ustedes quizás en el colegio han hecho su danza en homenaje al pago de la tierra, la danza de las tres cruces, una danza agrícola? Ahí, por ejemplo, esa danza agrícola es de fiesta, es de tomar, de bailar, después de haber iniciado el trabajo o de haber terminado el trabajo agrícola de la cosecha o de la siembra. Entonces, al final, ese trabajo que se ha hecho es para todos, el beneficio es para todos. Si se ha tenido que construir quizás un puente colgante para cruzar el río, todos van a tener que cruzar, por lo tanto el beneficio es para todos. Si tenía que limpiarse la sequía del río, el canal del río, o el canal donde se desvía el parte del río, el beneficio era para todos. Si alguien no quería cumplir con ese trabajo, para eso estaba el curaca que podía dar latigazos porque decía Amasúa, Amaqueya y Amayuya. Amasúa, no seas ladrón, Amaqueya, no seas ocioso, y Amayuya, no seas mentiroso. Nada que estoy enfermo y simplemente por no trabajar. Mientras que la mita era un trabajo obligatorio por turnos. Todos los hombres entre los 18 y 50 años trabajan de forma obligatoria. Cuando decimos hombres, eso no implica que estén excepto las mujeres. Todos trabajan. Desde quizás el más pequeño de la casa hasta el anciano del hogar. Porque ¿qué ocurre si en una casa, por ejemplo, hay 6 hermanitos y todos están entre los 2 y los 7 años? Imposible. El abuelo o la abuela tenía que apoyar a la familia para que éste trabajara. Y si entre los 6 hermanos había alguien que tenía 11 años, ese tenía 11 años, tenía la función de cuidar a los hermanos menores para que los padres trabajaran. Y si ya habían 6 hermanos y algunos de ellos tenían entre 11 o 12 o 13, ya eran inclusive para los padres para que aprendan en la vida diaria cuál era el trabajo que tenían que realizar más adelante. Por lo tanto, el aprendizaje ahí era de forma cotidiana y de forma diaria. A pesar que era un trabajo para el Estado, era un impuesto que se pagaba, esperando que el Estado después retribuya el esfuerzo que iban a realizar la gente de ese pueblo. Por eso que buscaba premiar con ella. Y finalmente la chunca, que es un trabajo
¿no? No tanto un trabajo, era para gente que estaba dispuesta a colaborar en lo que hoy en día se llamaría el sistema de defensa civil y que estaba organizado en muchos casos por las mujeres, ¿no? Que son quizás las que mejor estaban preparadas para asumir, para preparar las ollas comunes, para preparar quizás los albergues de emergencia, porque quizás había un terremoto, quizás hubo un movimiento telúrico, quizás un pequeño temblor, desborde de un río, deslizamiento de una montaña, en sin número de problemas que a veces ocurre, un incendio. Por eso que vemos en la televisión, cuando ocurre todas estas situaciones que ya les mencioné, lo primero que escuchamos es que venga el alcalde y me ayude, que es el curaca, que venga el presidente, que es el Inca, que venga la ministra de Salud, que es el Tucumricuy, en este caso de la Pocuna. O sea, la gente pide que el Estado lo apoye. ¿Por qué la gente pide que el Estado lo apoye? Porque de una manera siente que ese Estado tiene la obligación de hacerlo, porque ella tiene que haber hecho alguna de estas retribuciones. O sea, por eso que en la sociedad debe haber una retribución. Los que colaboran, los que pagan, los que desarrollan, van a buscar siempre un beneficio, aunque no siempre se da lastimosamente en nuestra sociedad. Organización administrativa, una gran administración de los incas. Almacenaron casi 4 millones de toneladas métricas de alimentos en esas colcas, ¿ya? Porque habían colcas en diferentes regiones del Perú. La organización administrativa se basaba en agrupar familias para una mejor administración. Por ejemplo, el jefe de una familia, el Purej, ¿no? El Chunca Camayo, Chunca 10. Y aquí puedes aumentar el Pisca, porque aquí en un libro que se encuentre Pisca, Pisca Camayo, 5 familias. Chunga Camayo, 10. Pisca Chunca, 50. Pachaca, 100. Pisca Pachaca, 500. Huaranca, 1000. Pisca Huaranca, 5000. Uno Camayo, jefe de más de 10.000 familias. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve la importancia del curaca, que mientras mayor cantidad de familias tenga, va a poder negociar en mejores condiciones. Y también cuando el Estado reparta, tendrá que ver cuánto aportó esa comunidad, ese curaca, a favor del Estado para retribuirle con otros productos que quizás en su región no podía tener. Los incas establecieron una red vial de caminos para facilitar el traslado. Ahí está presente el chasqui, el correo personal del imperio. Ese camino imperial era para los nobles y para los militares y para el Inca y para los funcionarios, no cualquiera caminaba por ahí. Encontrabas en cerca los caminos, los famosos tambos, lugares donde había espacio para descansar, para comer, para tener un breve descanso antes de continuar con los viajes, que acuérdense, en esos tiempos eran pues simplemente a pie. Y a veces daba semanas y quizás un par de meses llegar de un lugar hacia otro. El Camachico, que era una asamblea de hombres y mujeres, donde se elige a las autoridades, especialmente al curaca. Al curaca, que repito, es quien los representa, ¿ya? Quien los representa. El runacini, que fue el idioma oficial impuesto por los incas, que significa boca que habla, aunque este quechua ya establecido por los Wari en su momento, tendrá sus variantes, por eso usted escucha en un momento qué quechua quiere, el ayacuchano, el ancashino, el cusqueño, el puneño, ¿no? El moqueguano, todo el mundo va a hablar en la zona altoandina el quechua, que ojo, sigue siendo un idioma oficial en el Perú junto con el castellano. Muchos de ustedes que ahora van a estudiar, me parece que les piden 2 idiomas para obtener su título. Si usted aprende a hablar quechua y castellano, ya tiene los 2 idiomas necesarios para sostener y sustentar sus estudios. Los quipus, que van a ser documentos, o mejor dicho, más que documentos, instrumentos contables, que va a permitir almacenar información, donde se va a colocar y se va a consignar números matemáticos, por eso que tendrán una yupana que les va a ayudar a hacer esos cálculos, esos nudillos de unidades, decenas, centenas y millares, todo un conocimiento ancestral que viene desde época de Caral. En Caral se encuentran quipus los más antiguos del Perú prehispánico y los incas lo masifican
y era una labor importante de aquel funcionario que tenía esa cualidad de poder registrar información importante sobre población, sobre producción, quizás sobre fechas importantes o de algún dato que ellos consideraban trascendental para la vida de los hombres del imperio. La religión, los incas tuvieron una religión politeísta, varios dioses, panteístas, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza y la propia naturaleza. Todos estos dioses tenían de alguna manera una pleitesía por parte de las personas, por parte de la comunidad, ¿no? Ya aquí no había pues, una idea de un dios cristiano como lo tenemos hoy en día. Las huacas eran los lugares sagrados para las personas, ¿no? O animales a los cuales se le atribuía alguna divinidad, ¿no? El sacerdote incaico es el Huilagumu, que es el Huilagumu, y los sacerdotes menores, los Tarpuntaes, y las mujeres escogidas para ser vírgenes del sol, las Agyas, como veremos en unos minutos. A pesar que eran politeístas, los incas tuvieron dos dioses importantes. Uno es Huiracocha, el dios creador del mundo, que está presente en todas las culturas prehispánicas o preincas. Este Huiracocha, repito, el dios creador del universo. En el caso del Inti es el dios Sol, el dios creado por la élite cusqueña para justificar su dominación, ¿sí? El Inca representa al hijo del dios Inti en la tierra, por eso el Intichuri, hijo del sol, cuya principal función será la de ordenar el mundo para evitar que se caiga en una situación de caos, en una situación de desgobierno. Los incas dividieron el mundo en tres sectores: el Hanampacha, el mundo de los dioses, donde estará, por ejemplo, Mamaquilla, que es la luna, Mamaquilla, estará Illapa, el rayo, Coyur, la estrella, Coichi, el arcoíris, ¿no? Así como también el Inti, que estará pues aquí en el firmamento. Pero también habrán dioses aquí en la tierra como el Apu, como la Mamapacha, la tierra madre, como la Mamacocha, que es el mar. Y, como le mencionaba, habrán dioses regionales como Pachacamá, Pariajaja, Huarihuilca, Catequil, dioses tanto de la zona centro y norte del Perú. Los incas dividen el mundo, como ya mencioné, en tres sectores. El Hanampacha, mundo de arriba, que tiene que mantener un equilibrio con lo que ocurre en el mundo de abajo, en el Ucupacha, el mundo de los muertos, pero a la vez el mundo donde emerge la vida, acuérdense el lago Titicaca y el cerro Pacaritambo, los dos hablaban de que salen de las profundidades nuevamente a tener vida, y en el Caipacha está presente el Inca. El Inca, su función es de ordenar, de que todo permanezca sin alteración. Si se alteraba, había que dar un pago a la tierra, en el caso de sequías, pagar a los apus en caso de desbordes, ¿no? Pagar al firmamento en caso de intensas lluvias o rayos que destruyan. Simplemente esa era su visión de un mundo natural. Mientras que las pacarinas eran los lugares sagrados o lugares donde la gente buscaba encontrar el origen de su vida, que podía ser una montaña, un volcán, un lago, una laguna, un manantial. Acuérdense que el mundo andino, cuando ven dos montañas juntas, este es hembra y este es macho, dicen algunos, inclusive en Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu y Huayna Picchu, dos cerros contemporáneos, y que para algunos dicen, todavía hablan esos cerros, entre ellos. La organización cultural. ¿Cómo fue la educación en la época de los incas? La educación fue clasista y elitista.
porque en la época de los incas los únicos que van a recibir una educación formal son los hijos varones del inca y de la nobleza. Algo que estuvo pues enraizado en nuestro Perú, yo diría hasta 1980, cuando muchas familias altoandinas tenían que escoger entre los hijos a quién educar. Y si tenían 6 hijos y solamente había un varón, ese varón tenía prioridad de educarse. Y después recién si había la posibilidad, se mandaba a educar a la mujer. Los hijos de la nobleza, los varones, iban al Yachayhuasi, la casa del saber, en el cual ellos recibían una formación en doctrina, en religión, en administración, en historia, en elaboración y manejo de equipos. Para eso estaba el amauta. Este amauta prepara a los nobles para ser los futuros funcionarios del Estado. Son los que les enseñan a elaborar y a manejar los equipos. Son los que van a preparar a los futuros guerreros para que integren el ejército incaico. Mientras que las mujeres, las escogidas, van a estar bajo el cuidado y la enseñanza de las mamaconas. Estas vírgenes del sol que permanecen aisladas, que son hijas de la nobleza, van a aprender a preparar la chicha de jora, y además a tejer finísimos tejidos, especialmente para la nobleza, especialmente el famoso cumbi, el vestido que será de uso de los orejones y de las mujeres de la nobleza. Finalmente, veamos algunas características de lo que son las expresiones culturales de los incas. Una de las cosas que quizás nos llama la atención cuando visitamos el Cusco es sus construcciones arquitectónicas. Por ejemplo, el ingreso a Machu Picchu, la puerta de ingreso a Sacsayhuama, ya nos muestra edificaciones que culturas anteriores lo habían desarrollado, como por ejemplo Tiahuanaco, ¿no? Las construcciones aquí en la época de los incas son sólidas, ya tienen varios cientos de años y siguen y se mantienen en pie. Son construcciones cuya ejecución implicó que las personas tuvieran que tener precisión porque son sólidas, son sencillas porque no vemos ningún tipo de descripción ni dibujo, y son simétricas porque están encajadas piedra sobre piedra, algo que lograrán los incas. Nos vemos maravillados por sus construcciones militares, como por ejemplo Sacsayhuama, la famosa fortaleza en las alturas de la ciudad del Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Tambo Machay, recintos administrativos, ¿no? Y recintos civiles como la maravilla del mundo antiguo que es Machu Picchu. Este tipo de construcción no solamente la encontraremos en el Cusco, la encontraremos, por ejemplo, en Vilcashuamán, en Ayacucho, lo encontraremos en Cajamarca, ¿no? Aquí en Pachacámac, Pachacamac, vamos a encontrar, por ejemplo, un recinto de las vírgenes del sol, los Aquchahuasis, ¿no? Y finalmente Quito o Tumibamba. En lo que es la textilería, los hombres del imperio incaico utilizaron diferentes tipos de lana para confeccionar 2 tipos de vestimenta. Una era la cumbi, que era para los nobles, y la vasca, que era para el pueblo. Por supuesto que esta confección de prendas lo hacían también la gente del pueblo. El cumbi lo hacían las vírgenes del sol en los Aquchahuasis. En el caso de la cerámica, sobresale el aríbalo o urpu, recinto donde se conduce y se lleva la chicha de jora, ¿no? La bebida sagrada para los incas. En la época de los incas la cerámica era utilitaria, de uso doméstico, ya no importa el color ni la vistosidad, simplemente el uso que se le va a dar a esos objetos de cerámica. Y finalmente la metalurgia, los incas utilizaron los famosos hornos conocidos como huayras
Conocían el repujado, el laminado, la soldadura, técnicas que trajeron los chimúes, que fueron traídos aquí al Cusco como esclavos, ¿no? Pero ellos destacaron en la orfebrería y lo ponen al servicio de los incas, quizás de repente de forma obligatoria, ya que los chimúes lucharon contra los incas, se enfrentaron a los incas y simplemente significó el sometimiento. Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata. Quizás alguna pregunta por ahí. Si no, desarrollamos nuestra separata. Bien, chicos. La primera pregunta, 1, alternativa B. La yupana es la calculadora, el instrumento contable para los incas. 2, la alternativa C. Todo lo que es danzas y canciones estaban relacionados con los nobles. 2, alternativa C. 3, la alternativa A, el Collasuyo. La región que llega hasta la Argentina está en la zona sureste. 4, Huayna Cápac logra la máxima extensión del imperio incaico. 4, alternativa E. 5, el Auqui es el heredero al trono. Solamente podía haber un sucesor. Ya vemos los problemas que hubo por esa única designación. 6, alternativa A, controlar la producción, el régimen tributario estatal, era una labor del Apunchic. 6A dijimos. 7, la alternativa C, el Apuquispay, que es el jefe militar, y el Quipucamayot, que es el encargado de llevar todo lo que son los registros históricos y estadísticos, podían ser convocados en ese Tahuantinsuyo Camachi. 8, alternativa D, el Willac Humu, el sacerdote incaico. Siempre este Willac Humu pertenece a la dinastía Urin. 9, la alternativa B, Cusiyupanqui. Cusiyupanqui es Pachacútec, ¿ya? Quizás vas a revisar por ahí los exámenes de admisión y vas a encontrar ese nombre, Cusiyupanqui. Cusiyupanqui es Pachacútec y la Copa Cocha son los sacrificios humanos que inició justamente el Inca Pachacútec, el creador del imperio. 10, la alternativa D, simetría, sencillez y solidez son las 3 características de las construcciones arquitectónicas incaicas. Evaluación, 1, alternativa A, Cumbi, que es para la nobleza. 2, la alternativa B, Ayarcachi, el hermano que tenía una fuerza descomunal, capaz de poder con una onda destruir un Apu. 3, el Inti, es el dios de los incas. 4, el Valle de Acamama, ¿ya? Ahí está. Este Valle de Acamama, el Cusco, inicialmente estuvo, y aún así estuvo poblada por los Pocres, por los Alcahuizas, por los Lares, ¿no? Ahí es donde se va a formar ese imperio. 5, la alternativa 5, la alternativa A, Cápac Yupanqui, que es el último inca de los Urin, que termina siendo envenenado. 6, la alternativa D, la nobleza de sangre, también conocida como orejones, eran los familiares del Inca, por extensión. O sea, todo aquel que se sentía familiar del Inca podía integrar esa panaca, esa nobleza de sangre. 7, alternativa E, el chasqui. 8, la alternativa A, el tucunricuy, podría tener funciones de castigo o de juzgamiento en un taripa camayoco. 8A, 9, alternativa A, reciprocidad y redistribución. Y 10, la alternativa A, amaqueya, no seas ocioso, no seas Aragán. Bien, chicos, que tengan buenas tardes para todos. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, nos estamos viendo la siguiente clase. Bien, gracias, Melanie. Nos vemos, chicos. La 10, Alexia. La 10 dijimos la E. 10. Bien, chicos, buenas tardes para todos. Nos vemos la siguiente clase.